Todo comienza con una señal. Una señal que conecta historias, personas y territorios. Hoy nace una nueva pantalla para nuestra comunidad. Un espacio donde la información, la cultura, la conversación y la vida cotidiana encuentran su lugar. No somos solo televisión, somos una plataforma para mostrar lo que somos, nuestra gente, nuestra identidad, nuestro territorio. Esta es nuestra programación. Historias reales, conversaciones necesarias, cultura, gastronomía, actualidad y vida. City Talk, la ciudad, las tendencias y lo que está pasando ahora. Belleza y botica, bienestar, salud y belleza con mirada cercana. San Pedro al plato. Sabores, cocina y cultura gastronómica. Cultura 7 TV. Arte, patrimonio e identidad. Pasaporte Express. Viajes, descubrimientos y experiencias. Vida viva. Historias que inspiran y conectan con la vida. Este proyecto también es posible gracias a quienes creen en el poder de comunicar. Empresas, emprendedores y organizaciones que hoy se suman a esta señal. Porque cuando la comunicación se construye desde el territorio, las historias tienen más valor y la televisión vuelve a conectar con las personas. Hoy abrimos esta señal. Una señal hecha desde aquí, para todos. Bienvenidos a Canal 7, San Pedro TV. LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, El 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Buen día, bienvenidos a todos los que nos ven a través de la señal Canal 7 por LL Channel y también por las redes sociales, en particular por YouTube, que estamos compartiendo y subiendo cada vez más y mayor contenido. Como cada semana en nuestro programa City Talk tenemos destacados invitados para conversar de distintas temáticas. En esta oportunidad nos acompaña Vicente Miranda. Bienvenido, Vicente. Vicente es Muchas gracias. psicólogo organizacional y con él queremos conversar un poco a propósito también de los altos índices que hay de cesantía, ¿cierto? Estamos cercanos al 9,5% a nivel nacional, aquí en la región de Los Ríos, donde también se desempeña laboralmente también Vicente. También la tasa de desempleo es bastante alta, así es que nos gustaría entender un poco cómo funciona todo esto. Así que para la gente que nos está viendo a través de la pantalla, Vicente, preséntate tú mismo. ¿Quién es Vicente Miranda, por favor? Bienvenido. Hola José, muchas gracias. Bueno, como mencionaste, yo soy Vicente Miranda, psicólogo organizacional, actualmente me desempeño en el Servicio de Salud Los Ríos y dentro de las temáticas que yo veo principalmente es asociado a selección de personas, gestión del clima laboral también, vemos también mucho lo que es asociado a Ley Carim, por ejemplo. También por el tema de selección revisamos bastantes currículums, que es como el primer filtro para que nosotros podamos llegar a una entrevista laboral, que son como los temas igual relevantes a abordar dentro de lo que sería la empleabilidad y lo que tú mencionabas anteriormente, que es una crisis que estamos viviendo a nivel nacional y específicamente en la región. Hay mucha necesidad respecto a eso y si bien algunas veces no podemos ir contra estas tendencias a nivel nacional o estas dificultades, sí tenemos ciertas herramientas con las cuales nosotros nos podemos defender ante estas crisis, que por ejemplo sería
tener un buen currículum y también contar con una preparación previa para enfrentarme a una entrevista laboral, con un psicólogo, con el empleador, con el jefe, etcétera. Sí. ¿Y cuál dirías tú, Vicente, que son los principales hitos que están ocurriendo hoy en día, digamos, o las brechas que están ocurriendo a nivel de empleabilidad? Porque tal como lo decía en la introducción, hay una tasa bastante alta de desempleo a nivel nacional y por lo tanto una necesidad fuerte de buscar trabajo. Porque muchas veces yo, no sé cuál es tu mirada, pero tal vez la gente hacer un currículum a propósito de toda la tecnología que hay, todavía es algo que la gente se presente con un papel, ¿cierto? Y con un currículum para una postulación de trabajo. Claro, eso va a depender mucho del lugar al que nosotros queramos postular. Como bien sabemos, a nivel nacional existen distintas plataformas por las cuales yo puedo postular un trabajo. Tenemos, por ejemplo, Laborum, tenemos Computrabajo, tenemos Chile Trabajos, tenemos la Bolsa Nacional de Empleos, tenemos empleos públicos. Entonces, todas esas plataformas tienen su propio mecanismo de postulación. Entonces, tú ahí te creas un perfil, subes tu currículum con tus datos, por ejemplo, y de esa forma tú ya estarías postulando a algún cargo que esté ahí presente. Mm. Ahora existen ciertos trabajos un poco quizá más informales y empresas más pequeñas que no tienen como sistema de postulación o no tienen una plataforma adherida. Mm. Entonces, en esas empresas que son un poco más pequeñas, ahí funciona un poco más, por ejemplo, el hecho de dejar currículum, ir presencial, el puerta a puerta, por ejemplo, pero ya en instituciones o empresas un poco más grandes, eso no está quizá tan bien considerado porque existen las otras instancias que son estas plataformas que yo te comento, José. Mm. Porque a veces, por ejemplo, pongo, valga la redundancia, ejemplo a nuestra institución, en empleos públicos se hacen las postulaciones a los trabajos, ¿cierto? Entonces, después es muy extraño que nos llegue un currículum hacia nosotros de manera presencial. Entonces, cuando nos llega de manera presencial, lo que nosotros le decimos a las personas, por favor, esto tiene que subirlo a la plataforma, que sería Empleos Públicos, porque es el mecanismo oficial que tenemos nosotros por los cuales filtrar la información y filtrar los currículos. Mm. Entonces, quizá va a depender un poco del contexto, va a depender un poco de la institución o de la empresa, pero actualmente y con la tecnología que disponemos, por lo general se hace bajo las plataformas y las que yo había mencionado anteriormente, quizás se me fue alguna, pero existen más asociadas a la postulación de puestos de trabajo. Sí. Bueno, hay una que obedece más a cierto perfil profesional también, que es LinkedIn, ¿no? Perfecto. Donde también hay bastante actividad. A algunos les funciona, otros que no, algunos lo critican, otros no, pero está ahí también. Y tú, Vicente, antes de llegar a lo que pudiera ser una entrevista presencial, ¿cuáles dirías tú, y para darle algunos tips a los que nos están viendo en este minuto, que son los mayores errores que se cometen a la hora de crear simplemente el currículum? Ni siquiera ir a la entrevista, sino que al momento de crear el documento. ¿Cuáles son los mayores errores y dónde hay que colocar énfasis o atención? Mira, José, voy de lo más general a lo más particular. Yo creo que el mayor error que uno puede tener a la hora de hacer un currículum es no adaptarlo al puesto al que se está postulando, por Mm. ejemplo. Porque generalmente lo que hace la gente es hacer su currículum y postular a todos los trabajos que encuentre. Pero aquí hay que ser estratégico. Por ejemplo, si encuentro un puesto de trabajo en cierta empresa, tengo que investigar la empresa, Claro. investigar cuál es su visión, cuál es su misión, que generalmente se encuentra en las páginas web. Si hay una postulación abierta, investigar qué se requiere en el cargo, cuáles son las funciones, qué requisitos tiene, y de acuerdo a eso yo adaptar mi currículum. Porque a la hora de filtrar el currículum, los reclutadores se fijan mucho en eso. Cuánto el currículum de esta persona se asemeja a lo que nosotros estamos buscando. Y esa información se encuentra en esas plataformas, en la página web, en las postulaciones, por ejemplo. Entonces yo considero que el principal error, y a modo general, es no adaptar tu currículum específicamente al puesto de trabajo al que tú estás postulando, sino que postular a un montón de trabajos con el mismo currículum. Mm. En ese sentido, cada uno tiene que cubrir, por así decirlo, la necesidad de cada postulación al cual tú postules, valga la redundancia. Otro error que yo podría decir que son cuestiones muy chiquitas, pero que sí tienen una relevancia en sí. Sería la extensión del currículum. Ah. Los reclutadores por lo general tienen muy poco tiempo para revisar currículums.
les llegan currículums todos los días, todas las semanas, y aparte tienen otras funciones, entrevistas, etcétera. Entonces, por lo general, tienen entre 1 o 2 minutos para revisar un currículum, que es poquísimo tiempo. Entonces, no es Claro. que lo revisen tanto en profundidad. Entonces, es muy importante que el currículum sea atractivo, no sea tan extenso y que vaya a lo conciso, conciso y preciso. Entonces, aquí es muy importante considerar que el currículum tenemos, para resumir, una estructura definida. Primero la presentación, por ejemplo, el nombre, Vicente Miranda, profesión, psicólogo organizacional, y ciertos datos de identificación. Vivo en Valdivia, por ejemplo. No es necesario poner mi dirección específica, esos datos personales no es necesario colocarlos. Lo que sí es necesario, mi número de contacto y también mi correo electrónico. Mm. Mi estado civil, si soy soltero, si estoy casado, es una información irrelevante. Quizás se pueda agregar, pero no va a sumar ni restar dentro de la postulación. Entonces va a Mm. ser innecesario ponerlo. Abajo, que es muy importante, está la presentación profesional. La presentación profesional sería como una especie de resumen o sinopsis de lo que somos nosotros laboralmente. Entonces, aquí hay otro error, porque en esta sinopsis o en este resumen profesional, la gente generalmente pone, soy una persona proactiva, motivada, sé trabajar en equipo, por ejemplo. Mm. Esas cualidades están súper bien, pero ¿qué es lo que buscan las empresas? Buscan a alguien que sepa hacer. Por ejemplo, si yo quiero que una persona opere tal máquina, quiero que tenga los conocimientos, quiero que tenga la experiencia, etcétera. O Mm. que quiero que, por ejemplo, digite datos, quiero que se maneje en ciertas plataformas, quiero que se maneje en Excel. Entonces, en ese resumen profesional, lo que nosotros tenemos que poner son meramente características o habilidades técnicas que nosotros tengamos. Mm. Por ejemplo, tengo experiencia en el rubro mm, de la minería, especialista en, por ejemplo, análisis de datos, utilización de ciertas plataformas, ciertas herramientas, ciertos tests, por ejemplo, si yo soy psicólogo. Entonces es muy importante que ello resuma quién soy, qué sé hacer y qué he hecho. Mm. Más o menos en 4 o 5 líneas. Que ese sea como tu caballo de batalla, por así decirlo. Sí, muchas veces, no sé tu percepción o tu experiencia un poco cómo ha ido por ese lado. Muchas veces ciertos datos suelen ser un tanto, te pueden discriminar con antelación, digamos. Obviamente que hay una ética detrás del que revisa un Mm, currículum y todo, pero ser de una cierta comuna, de un cierto lugar, ser casado o no casado, una mujer que está casada si tiene hijo o no tiene hijo. Existen ciertos datos que pueden descartar sin siquiera haber llegado incluso a la entrevista presencial o en línea, claro. bien, que también se da hoy en día. Y otro dato que también a veces descarta, que es muy revelador, es colocar o no colocar cuánto quiero ganar, digamos. ¿Ah? Mm, Muchas veces en un currículum, claro, en una oferta de trabajo dice a veces, ¿cierto?, cuánto se ofrece, pero también muchas veces no se dice y también uno tiene la duda ahí si indico o no cuánto quiero, 500, el sueldo mínimo, 800, 1.000.000, cuánto, que también puede ser un descarte, digamos. ¿Cómo lo ves tú ahí por tu lado? claro, ahora que lo mencionaba José, otra cosa que la gente agrega y que quizás no es tan necesaria es la foto. Ya. A veces la gente suele poner foto, como mencioné antes, no resta ni suma, pero en ciertas situaciones puede restar. Como tú Claro. dices, a veces temas de discriminación, por ejemplo. En ese caso yo recomendaría no poner foto. En caso de que la gente quisiera poner foto, que sea formal, Mm. vestimenta formal, sea frontal, y aparte que tengas una pared blanca detrás, Ya. que sea como lo más pulcro posible. Ujú. Pero en esencia, para evitar problemas, yo recomendaría sin foto. Ahora, en cuanto a la pretensión de renta, claro, ese tema es complejo y generalmente yo lo omitiría del currículum. Yo lo vería más por el tema de la entrevista. No siempre se hace, pero sí en ocasiones en la entrevista te preguntan cuáles son tus pretensiones de renta. Claro. Ahí la idea es que nosotros vayamos preparados para esa pregunta. Es importante que nosotros podamos investigar el mercado laboral, qué es lo que se valora dentro de lo que, el rubro donde nos estamos metiendo o al trabajo al que estamos postulando. Muy Mm. importante eso. Cuánto se está cobrando en otros lugares, cuánto se está cobrando en otras empresas. Ver también la experiencia que yo tengo y ir con un rango. A veces es contraproducente decir, ya, yo quiero, por ejemplo, 800.000 pesos. Claro. Eh, es el hecho de ponerlo en un rango te da cierto margen para negociar.
Claro. Entonces, muy importante que yo pueda decir, ya, quizás podía ser entre, para ponerte un ejemplo, 750, 950.000 pesos, y desde ahí empezar ir a negociar, porque si Mm, vas y tiras una cifra, eso ya cierra un poco como el diálogo o la posibilidad de poder negociar el sueldo. mm, Y cuando tú tiras una cifra, el reclutador quizá igual se va a echar un poquito más para atrás porque sí, chuta, nosotros no vamos a pagar eso o no lo tenemos pensado porque claro. ahí igual son pillos porque no te lo dicen previamente. Esperan a que tú se los digas, porque eso también funciona como un filtro. Entonces la idea es previamente ir preparados, poder investigar y también establecer un rango con lo cual yo puedo negociar. Eso Mm. sería lo relevante. A propósito, tú mencionaste ahí un poco conocer la empresa, ¿cierto? La entidad a la que me voy a postular es súper relevante para poder tener una idea de la visión, la misión, como decías tú, un poco a qué se dedican al final. Porque a lo mejor yo voy a un área de finanzas y la empresa se dedica, tiene un área de producción que donde yo a lo mejor no voy a estar ligado, pero directamente relacionado con la producción. Pero sí es importante, creo yo, saber de qué se trata la empresa. Y en ese sentido, Exactamente, las tecnologías hoy día están ayudando bastante. Una IA es solo colocarle, exactamente. ¿cierto? No necesito ni siquiera que sea pagada la inteligencia artificial en estas IA, versiones gratuitas ya sirven para colocar el nombre de la empresa, alguna página web y que me entregue y que me dé alguna información. Pero también para preparar currículum. ¿Cómo has visto tú la evolución del currículum desde la escritura, digamos, tal vez en su inicio a mano? Tú eres bastante joven, así que no sé si te ha tocado ver currículum todavía a mano por después el currículum en el computador, escrito con nuestras propias palabras, a hoy día entregarle ciertos datos generales y decirle a la IA que me genere un currículum que yo creo que tal vez puede ser hasta fácil detectarlo a lo mejor. ¿Cómo ves esa evolución? Claro, ha sido una evolución, bueno, que responde a todo este desarrollo cultural, económico, tecnológico que hemos tenido en estos últimos tiempos. Y en ese sentido, la IA es una herramienta fantástica y específicamente para estos contextos. Si bien sirve para muchas cosas, para este punto en concreto funciona mucho en ese sentido. Entonces, hay una gran diferencia entre una persona que quizá pueda escribir su currículum a mano sin una asesoría clave a una persona que lo hace en computador y más encima apoyado de la inteligencia artificial. Mm, De hecho, ese es un tema que igual quería tocar contigo, el hecho de que la gente le pierda el miedo a usar estas tecnologías, porque esto llegó para quedarse. Es decir, claro. esto es lo que va a hacer, se va a ir desarrollando, se va a ir actualizando a lo largo del tiempo, pero va a continuar. Entonces, en ese sentido, hay que adaptarse a estas tendencias y ocupar las herramientas que tenemos a disposición y a la mano. En ese sentido, para la construcción de un currículum es esencial. Es muy enriquecedor y te entrega un producto igual muy relevante en ese sentido. Yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, darle mi currículum a la inteligencia artificial y primero que todo que lo evalúe. Claro. Aquí hay un tema con los prompts. Entonces, lo que se recomienda es que al prompt tú le des un rol. Ujú, Ya tú, por ejemplo, ChatGPT, ponte en un rol de un reclutador de tal empresa, por ejemplo, del rubro al que yo estoy postulando, del rubro minero, eh, ten el rol de un reclutador y evalúa mi currículum, por ejemplo. mm, Entonces, lo que va a hacer ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial será ponerse en ese rol y de acuerdo a ese rol y el rubro que tú le pusiste, empezar a evaluar. Mira, Vicente, quizás te faltan estos apartados o quizá tu perfil o los conocimientos que tienes o las capacitaciones quizá no están muy en línea con lo que está requiriendo la empresa o lo que está requiriendo este mercado. Entonces, en ese sentido, te hace una evaluación integral y a partir de esa evaluación tú puedes ir rectificando las brechas que puedes identificar. mm, Quizás me falta escribir mejor las funciones, me falta escribir mejor mi perfil profesional. Entonces, en ese sentido, la IA funciona mucho y también con las entrevistas. Eh, que me dé tips a mí cómo yo anteponerme a una entrevista laboral. Ya es mm, muy importante proporcionar información adecuada a la inteligencia artificial. Para qué empresa, si tengo un perfil de cargo o tengo requisitos de postulación, mandárselos para que me pueda hacer preguntas referentes a eso. Entonces, de esa forma nos estamos preparando, estamos creando una base sólida, tanto para currículum
como para entrevista laboral. Entonces yo personalmente y profesionalmente le recomiendo mucho a la gente que pueda utilizar este tipo de tecnologías porque son muy beneficiosas en ese sentido. Mm. Sí, lamentablemente todavía hay una brecha ahí tecnológica que se da Exactamente. todavía sobre todo en regiones, en el sector rural, sobre todo también se da, que a la gente le cuesta mucho todavía lograr entender lo que significa la IA o las tecnologías para poder sacarle el máximo provecho. Y a propósito de lo que tú mismo comentabas, claro, uno puede soportarse en la parte tecnológica con el currículum, con el documento y enviarlo, pero llega esta instancia presencial donde tienes que conversar con la persona cara a cara, en la parte más humana por ambos lados. Y ahí, ¿cuáles dirías tú que son las brechas hoy día que todavía se dan? Desde cosas que me imagino que son desde estar nervioso, algo muy simple, ¿cierto? El nerviosismo hasta ser consecuente con lo que uno escribió, que es súper relevante, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿dónde están las brechas ahí y cuáles son los tips también que hay que tener presente para en una entrevista ya cara a cara? Sí, sí, una de las cosas que dijiste es muy importante, lo de ser consecuente, porque claro, en un principio yo dije que es importante que podamos adecuar nuestro currículum a lo que estamos postulando, Claro, pero eso no quiere decir que vamos a inventar información también, eso es correcto. muy importante. Claro, claro. Vamos a adecuarlo desde lo que nosotros tenemos, desde lo que sabemos y desde lo que hemos hecho. Porque claro, si vamos a inventar, después en la entrevista nos van a preguntar y vamos a seguir trasquilados. Entonces es muy importante que esa información lo hagamos únicamente con lo que nosotros tenemos, Sí, no claro. invenciones ni nada de eso. Ahora, respecto a la entrevista, claro, aquí es más complejo porque pasamos el primer filtro, currículum, el reclutador le interesó nuestro currículum, pasamos el filtro y ahora enfrentarnos al reclutador ya genera, como tú mencionabas, cierto grado de ansiedad. Y es Mm, natural. Al final, somos una persona que está buscando, por ejemplo, trabajo hace tiempo. Igual impone un poco este rol de reclutador que al final va a evaluarte las cosas que dices. Tú dices, chuta, me entrevista un psicólogo, quizá si me siento de tal forma o si digo algo, lo van a analizar y no voy a ser adecuado para el cargo. Entonces hay muchos como temores respecto a eso. Entonces, primero que todo, algo muy importante para disminuir la ansiedad es ir preparado. Eso es muy importante. Yo previamente, haber investigado, como mencioné antes, haber investigado la empresa, apoyarme de la IA, por ejemplo, qué preguntas me podría hacer esta empresa mm, y si no tengo a disposición la IA, existen ciertas preguntas genéricas que hacen los reclutadores. Por ejemplo, ¿cuál es mi motivación para el cargo? Ahí tengo que tener clarito cuál es mi motivación mm, específicamente. Eh, Otra pregunta también que hacen es fortalezas y debilidades. mm, Aquí en esta pregunta hay algo donde la gente generalmente sale como trasquilada y es con las debilidades. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué poner, no sabe qué decir. Porque quizá puedes decir algo que te comprometa mucho, mm, una debilidad quizá que el reclutador diga, chuta, quizá esta persona no sea tan buena o quizás no esté tan preparada para esto. Entonces lo que hay que hacer es poner una debilidad que nosotros estemos trabajando. mm, Entonces, por ejemplo, puedo decir, mire, yo como debilidad, a veces como que me cuesta organizarme, pero últimamente he estado ocupando el calendario, he estado ocupando listas, por ejemplo, el blog de notas, anotando mis reuniones, las citas mm, que tengo, etcétera. Entonces, muy importante, porque el hecho de no decir tu debilidad igual es como una alerta roja para el reclutador. No necesariamente significa que es algo malo, pero es algo que igual se analiza. Entonces, importante que si vamos a comentar una debilidad, eso vaya acompañado de un plan de mejora o de algo que nosotros estamos haciendo para subsanar esa debilidad como tal. mm. Sí, Entonces, dale nomás. en ese sentido, ir preparado con la motivación, ir preparado con lo que sería debilidades y fortalezas, y algo muy importante que no mucha gente sabe esto, porque igual no todas las empresas lo hacen, pero generalmente sí, se utiliza, si eres entrevistado por un psicólogo, es muy probable que te va a hacer una entrevista por competencias. Ya. Eh, la entrevista por competencias es una metodología que se utiliza en donde la empresa define ciertas competencias. Por ejemplo, para este cargo necesitamos que sea una persona con iniciativa, una persona orientada a la calidad del trabajo,
una persona con liderazgo, si es jefatura, por ejemplo, una persona con comunicación efectiva. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Va a agarrar esas competencias y te va a decir, José, tú siendo el entrevistado, coméntame una situación en la que tuviste que, por ejemplo, comunicar una situación difícil a tu equipo, Mm, o en la que tuviste que liderar un equipo complejo o un equipo donde estaba ocurriendo una crisis. Entonces, ¿qué hace la entrevista por competencias? Se basa en que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Entonces te preguntan por situaciones pasadas en las cuales te has desempeñado en esa competencia como tal. Entonces, en ese sentido, es importante que si la empresa ya previamente definió las competencias, yo poder agarrarlas y poder prepararme ya. Me van a preguntar sobre comunicación efectiva, me van a preguntar sobre liderazgo, etcétera, y prepararme para aquello. mm. Estaba pensando, existen algunos, a propósito del psicólogo, de una entrevista con un psicólogo organizacional, en este caso ahí después también si puedes, para los que nos están viendo, hacer la diferenciación entre lo que es un psicólogo organizacional y un psicólogo clínico, ¿ya? Tal Buenísimo. vez de repente tendemos a hablar del psicólogo como un solo ente, como una sola persona, pero existen estas dos variantes. Y me pregunto, ¿existe? Porque muchas veces se habla de que existen, no sé si son mitos, ciertas preguntas trampas, porque también, no sé si existen o no, pero también a veces lo que podríamos llamar un falso negativo, por decir así, porque la gente a veces tiende a decir, oye, ¿cuál es tu debilidad? Oh, mi debilidad es que yo demasiado bueno para trabajar. Mi debilidad es que me gusta irme tarde de la oficina. O mi debilidad es que soy demasiado perfeccionista. Y esas no son debilidades. Eso es una forma de que yo trato de decir de que soy bueno en algo y no ser sincero con respecto a mostrarme lo más humano posible si nadie es 100% perfecto, digamos. ¿Cómo, cómo- cómo lo ves ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? Sí, y gracias por tomar el tema, porque a mí se me olvidó, se me olvidaron esas preguntas, claro. O sea, ese tipo de respuestas. Yo a veces cuando he hecho asesorías, igual he comentado eso, que si van a decir alguna debilidad, omitan decir ese tipo de respuestas como no, es que soy muy Claro. perfeccionista, o soy un trabajólico, que también he escuchado. Eh, Porque quizá eso no supone algo malo, pero lo pueden analizar como, por ejemplo, hay un, hay un nivel de mejora en la autocrítica, por ejemplo, de la Claro. persona, que no es capaz, por ejemplo, de identificar un aspecto negativo a mejorar que tiene. Porque como tú mencionabas, decir que eres trabajólico o decir que eres perfeccionista da cuenta de igual una característica positiva en cuanto al trabajo. Me gusta trabajar, trabajo mucho, soy productivo, por ejemplo, pero ahí no está la debilidad concretamente. Al final es una fortaleza disfrazada de debilidad. Claro. Entonces, por eso menciono que ante ese escenario, muy importante es ser sinceros, poder identificar una, porque esta parte cuesta, este ejercicio es difícil, pero hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Poder identificar qué aspecto mejorar. Identifico, como mencioné, algo que no me perjudique tanto y al momento de decirlo, siempre ir acompañado de qué estoy haciendo para mejorar esa debilidad. Mm. Eso es muy importante. Y la diferenciación, para que los que nos están viendo logren entender entre lo que es un psicólogo Perfecto. organizacional y un psicólogo clínico. Ya, muy importante, porque siempre cuando yo digo soy psicólogo organizacional, me dicen, ay, ¿te gusta atender pacientes? Al final son cosas totalmente distintas. Claro. Eh, bueno, todo psicólogo tiene una formación base en lo que sería lo clínico, atención de pacientes, y lo que es principalmente un psicólogo clínico, bueno, ahí tenemos un profesional, te lo podría decir, de la psicología clínica, te lo podría decir mucho mejor, pero existen muchas ramas de la psicología clínica, infanto juvenil, tenemos atención a adultos mayores, terapia de pareja, por ejemplo, ciertos tipos de trastornos, esquizofrenia, demencia, consumo problemático de drogas, ansiedad, también temas un poco más espirituales. Entonces hay muchas dimensiones o aristas por las cuales se puede abordar la psicología clínica.
pero principalmente psicología clínica tiene que ver con la salud mental y la atención de pacientes, para decirlo como de manera general, reducirlo un poco, pero mucho más que eso, pero para reducirlo un poquito, atención de pacientes relacionado también a la salud mental del paciente como tal, Mm, que serían las atenciones psicológicas que todo el mundo conoce. claro, lo más Ahora, tradicional. a diferencia, lo que sería un psicólogo organizacional, lo que hacemos nosotros es trabajar en cualquier empresa o institución en la parte de recursos humanos o gestión de personas, como se llama actualmente. Entonces, ¿qué procesos vemos nosotros, por ejemplo? Vemos selección de personas, hacemos entrevistas psicolaborales donde aplicamos ciertos tipos de test psicológicos. Eh, También hacemos evaluaciones de clima laboral, gestión del clima laboral, evaluamos a los equipos de trabajo para ver cómo está, por ejemplo, la comunicación, cómo está, por ejemplo, el liderazgo de la persona, las relaciones interpersonales, etcétera. También vemos temas relacionados al desempeño, gestión del desempeño, evaluación de desempeño como tal, cómo evaluar el desempeño de las personas, identificar brechas y cómo elaborar planes para que esas personas puedan ir mejorando en el tiempo. Mm, También existe una parte de bienestar que es como salud del trabajador, que se le llama salud ocupacional y calidad de vida, donde se ve, por ejemplo, el tema de salud mental del trabajador, se ve el tema de por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad profesional, si está sufriendo estrés, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el psicólogo organizacional está más orientado a las organizaciones o al mundo empresarial, por mm, así decirlo, viendo sí. como distintos procesos de recursos humanos, pero no recurso humano tradicional de remuneración, contrataciones, sino más orientado a la persona como tal. Mm. Yo veo ahí hay una línea delgada que une la psicología organizacional con la psicología clínica y que tiene que ver después de la pandemia, y es sabido por todo y hay mucho contenido al respecto con el tema de la salud mental. Es un tremendo tema todavía. Y eso no está muy lejos, no está muy lejos de las empresas. Hay un concepto, el burnout, el quemarse, ¿cierto? El Exactamente. estrés, la sobreexigencia sobre las personas es súper relevante. Por eso digo que hay una línea delgada, porque claro, uno podría decir, hay Sí, un tema de salud mental, va al clínico, o tiene que ver con cómo se trata, digamos, ¿cierto? Cómo una organización procura que existan medidas o ambientes laborales adecuados para no llegar a esas instancias de sobreexigencia que tienen que ver al final con un estrés. Em, entonces uno también podría pensar, lo reflexiono ahora, que tal vez el psicólogo clínico es una instancia, así como existe el gerente de finanzas, el gerente comercial, ciertos cargos que son el gerente de gestión de personas, debiera haber ahí también, ¿cierto? El psicólogo clínico ser parte tal vez, ¿cierto? De la estructura de una empresa, obviamente de cierto tamaño, de ciertas condiciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia, lo que has visto con respecto a eso, digamos, a la sobreexigencia que existe hoy en día? eh, Hay muchas empresas que todavía están en una etapa que 2 días presenciales o tres y 3 días en la casa, ¿cierto? Todavía están haciendo un híbrido, y la gente como que está prefiriendo eso, pero también hay una cierta tendencia, y eso también me gustaría tocarlo un poco, con que la juventud, y eso dejémoslo en otra pregunta, eh, eh, las generaciones nuevas no quieren trabajar. No tienen como foco, digamos, directamente buscar un empleo, digamos, directamente. Entonces, están ocurriendo muchas cosas. Y creo que te tiré como dos, tres preguntas ahí, pero si las lograste un poco y si no, las reforzamos. sí, ahí si se me pasa algo, tú me dices nomás, Sí, José. sí, dale. Sobre lo primero, claro, hay empresas e instituciones que aparte de tener psicólogo laboral, organizacional, cuentan con sus propios psicólogos clínicos. Ah, Entonces, pasa que a veces cuando los empleados o funcionarios en lo público tienen situaciones de salud mental, están pasando por estrés, por este síndrome que tú comentas también, de este que me siento quemado, me siento desmotivado, por ejemplo, me siento claro. cansado. eh, Hay instituciones y empresas que cuentan con su psicólogo donde esta persona puede atenderse con esta sin la necesidad, por ejemplo, de ir a un psicólogo particular, que es un gran beneficio en ese sentido
y es un gran plus que tienen algunas empresas o algunas instituciones. Mm, Entonces, en ese sentido es un gran apoyo y ahí es cuando también nos complementamos entre lo organizacional y entre lo clínico, porque nosotros podemos ver en un momento ambientes laborales que sean saludables, claro. y que la gente pueda trabajar bien. Y por otro lado tenemos el componente psicólogo clínico que atiende a estas personas particularmente que están sufriendo ciertas situaciones de estrés, de ansiedad en su trabajo, o alguna situación que estén viviendo, etcétera. Mm. ¿Y cómo ves tú eres joven igual, cómo ves el acceso al mercado de las nuevas generaciones, que de alguna manera sienten que de partida no quieren, no quieren estudiar, ¿cierto? Los ninis, de por ahí también es un concepto, ¿cierto? Ni trabajar ni estudiar. Entonces, los que se ven forzados, digamos, ¿cierto? De alguna manera a hacerlo, obviamente que ya ingresan al mundo laboral con un cierto estrés, digamos. Eh, Claro. Como que hay una sobreexigencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí con respecto a las nuevas generaciones? Es complejo, es una situación compleja porque igual hay un cambio de paradigma en el mundo laboral, lo que ha sido desde la época industrial hasta ahora, por ejemplo. Antes la gente trabajaba literalmente por necesidad. Si no trabajaba, moría. Claro. Era un acto de supervivencia en ese sentido. Yo trabajaba, me daban mi sueldo, con eso me alimentaba, con eso alimentaba a mi familia, etcétera. Ahora, en general, no es por quitarle quizá la dificultad a ciertas situaciones o a ciertos contextos, pero sí es verdad que ahora estamos en una situación mucho más cómoda que como lo era antes. Mm, Entonces ahora ya no hay una necesidad de trabajar para sobrevivir, ahora hay una necesidad de trabajar más para desarrollarse que para sobrevivir. Evidentemente nosotros necesitamos un sueldo, necesitamos trabajar, necesitamos alimentos, necesitamos pagar las cuentas, pero está este cambio de paradigma y también cambia un poco eso, o sea, hay muchas necesidades que tenemos cubiertas actualmente, hablando culturalmente, económicamente, socialmente, mm, de las cuales antes no están 100% cubiertas. Entonces, eso mm, igual genera que no hay una necesidad real, no, o sea, no es irreal, pero no está tanto la necesidad como anteriormente. mm. Entonces, yo creo, tampoco quiero decir que esta sea la verdad, pero igual considero que este cambio de paradigma ha influido un poco en la percepción que tenemos los jóvenes, me incluyo también, en la percepción del trabajo, porque antes el trabajo era algo muy relevante. Ahora lo sigue siendo, pero no, si empezamos a comparar, hay una relevancia distinta que se le da al trabajo antes y después. Mm. Entonces yo considero que eso igual, ese cambio de paradigma, ese cambio de visión del trabajo, igual ha influido un poco en cómo los jóvenes nosotros percibimos el trabajo como tal y al final nos encontramos en una situación o en un contexto un poco más cómodo, el de Mm. antes, lo cual quizás no, nos genera esta necesidad como de supervivencia, de sobrevivencia para vivir al final de esto. Sí, porque además los jóvenes hoy en día, por lo que uno lee, digamos, ¿cierto? Están en una fase en la que no hay mucho compromiso con la empresa tampoco. O sea, puedo estar en una empresa, pero si me ofrecen otra alternativa que muchas veces además no depende del dinero. Ahí está lo relevante. Depende de otros factores. Depende de, incluso a nivel de, que tiene que ver con el propósito. Que el propósito de la empresa esté alineado con mi intención y con mi propósito casi de vida. Si está alineado, me hace sentido participar en esta empresa porque ayuda, porque es social, porque no tan solo se dedica, no sé, por decirte algo sin querer ser peyorativo, todo es relevante, no sé, no se dedica solamente a vender pernos o no es simplemente un supermercado, no es simplemente una farmacia, sino que va más allá de un concepto más social, humano. Si eso para los jóvenes, es mi sentir, no están ciertas cosas que hagan sentido con el propósito de estas nuevas generaciones, yo me cambio, digamos, rápidamente a otro que sí haga sentido con mi propósito. O lo que también está ocurriendo muy fuerte, ¿cierto? Cada vez más me dedico a hacer mi propio emprendimiento, digamos. Los emprendimientos unipersonales están siendo cada vez más fuertes, ¿cierto? De emprendedores que parten con sus negocios solos, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es tu mirada ahí también con respecto a lo que tiene que ver con,
Porque me imagino que en una entrevista también yo busco ver hasta qué punto la persona va a estar comprometida o no con el puesto o con el cargo, con lo que va a desarrollar. Porque me imagino que también hay un análisis de ver, esta persona va a entrar a trabajar aquí, pero en 2 meses, en 3 meses, va a entrar a trabajar para lograr algo, pero la primera que encuentre algo mejor, distinto, principalmente a lo mejor asociado al ingreso, a la remuneración, se me va a ir. ¿Cómo lo ves tú? Claro, un tema muy interesante y que igual considero que se debe como a este cambio de paradigma, porque Mm. antes yo trabajaba por un sueldo, ahora hago lo mismo, pero el sueldo ya pasa a segundo plano. Claro. ¿Y qué le doy más relevancia? Como tú dices, al propósito, si a mí me hace sentido, por ejemplo, lo que hago, y cómo me desarrollo también en lo que estoy haciendo, porque puede ocurrir que yo entre a un trabajo, eh, y me aburra, siento que es rutinario, por ejemplo, y me voy a ir a un trabajo que, por ejemplo, me da más posibilidades de crecimiento. Que eso es lo que se está valorando mucho más ahora actualmente y por este cambio de paradigma, es el desarrollo profesional que yo voy a tener en la empresa donde, o en la institución en la que me estoy desempeñando, y ahí es muy importante porque esto igual vino para quedarse. Estos cambios de paradigma son cambios culturales que se deben Mm. al cambio tecnológico, económico, etcétera. Y aquí lo que tienen que hacer las empresas es adaptarse a estos nuevos cambios. Muy importante por el tema de la adaptación del personal. Mm. Y eso lo que se llama específicamente es la retención del talento humano. Cuando la gente ingresa a mi empresa, ¿qué hago yo? ¿Qué medidas tomo como empleador para que esta persona se quede aquí conmigo, trabajando? Se Mm. quede conmigo, que diga, esta es una buena empresa, estas personas me tratan bien, me dan un buen desarrollo profesional, por ejemplo, me dan buenos beneficios, aparte del sueldo, teletrabajo, por ejemplo, eh, etcétera. Entonces, hay cosas que se están valorando más allá del sueldo, perdón, del salario, y tiene que ir con este propósito, que a mí me haga sentido lo que estoy haciendo, que me gusta lo que estoy haciendo Mm. y me estoy desarrollando en lo que estoy haciendo. Entonces, como mencioné anteriormente, es el desafío que actualmente tienen las empresas o las instituciones. ¿Qué hago yo como empleador para retener a esta gente, para retener a mis empleados, que estas personas quieran estar aquí y para que yo igual, evidentemente, pueda producir, que igual es el fin basal de lo que es una empresa? Sí. Nos van quedando pocos minutos, ya estamos terminando ahí el Perfecto. programa, pero te quería hacer una pregunta. Me estoy recordando ahora, hace unas semanas atrás, creo, un poco un mes, leí algunas estadísticas que tienen relación con las carreras universitarias y la cantidad de egresados que hay de algunas carreras. Y si no me equivoco, bueno, la primera era ingeniería comercial, y si no me equivoco, psicología estaba como entre la segunda y la tercera, por ahí. Ha aumentado mucho. Si yo reflexiono hoy día, yo digo, bueno, tal vez mucha gente está sintiendo, piensa que hay mucha demanda de todo este tema de salud mental y todo este tema que está ocurriendo, por lo tanto, ha habido como un despegue bastante fuerte de carreras de psicología. Eh, entonces, ¿cómo es tu mirada ahí con respecto a todo este boom que hay de la psicología? De que y ojo que estamos hablando, si el boom está ahí, estamos hablando de las nuevas generaciones que quieren estudiar esto. ¿Y cómo lo ves tú también desde el punto de vista a propósito de la inteligencia artificial? El día de mañana será Vicente Miranda un bot con el que estaré conversando, psicólogo de la inteligencia artificial que me responderá o me entrevistará, ¿cierto? En línea o presencialmente. ¿Cómo es el futuro de la psicología? Claro. Sí, es un escenario bastante complejo en general para muchas carreras y especialmente como pusiste de ejemplo, José, psicología, efectivamente, igual vi la estadística, no sé si está, sé que está entre los primeros tres lugares. Sí. Y claro, un escenario complejo. Yo no le diría a la gente, no estudien psicología, no se los diría, pero sí les diría que si van a estudiar psicología, lo hagan de manera informada. Investigar el campo laboral, y así con cualquier carrera, cualquier carrera, Sí, independientemente claro. si es psicología, ingeniería comercial, enfermería, que si yo voy a tomar una decisión, bacán, yo estudio lo que quiero al final, pero tomar una información, que sea con información. Si yo voy a, por ejemplo, actualmente, postularme para psicología, saber que el mercado laboral está saturado, cada año salen
miles de psicólogos, solo por decirte que en Valdivia, tanto en la San Sebastián, en la UACH, Santo Tomás, salen muchos psicólogos bastante, y así como Sí. muchas otras carreras. Valdivia, la región de los ríos, no hay tantas empresas tan grandes, o si hay, son pocas. Entonces, está complejo el mercado en ese sentido. Esperemos que en un Mm. futuro se pueda regularizar, pero si psicólogo que me está, o futuro estudiante de psicología que me está viendo de cualquier carrera, si toma la decisión de estudiar esta bonita carrera, porque es una bonita carrera, Sí, efectivamente, sí. eh, que sea informada y que no en un futuro vaya a decir, chuta, ¿por qué estudié esto? Que si toma la decisión, sea con esta información ya teniéndola previamente. Bien. Ahora, sobre si la inteligencia artificial nos puede reemplazar, yo no lo descartaría. En un futuro muy lejano, yo creo que sí podríamos ser reemplazados tanto en lo clínico como en lo organizacional, porque Mm. esto, la tecnología avanza, en semanas, en meses tenemos nuevas actualizaciones. Yo Sí, considero que claro. sí podríamos tener algún tipo de reemplazo, pero hablando de mucho tiempo después. Actualmente, psicólogos, cálmense, tranquilos, porque aquí a un buen tiempo no creo que nos puedan reemplazar, porque de momento, si bien la inteligencia artificial es muy eh, efectiva, el componente humano es totalmente distinto. Mm. El tema de cómo sentimos las emociones, cómo las interpretamos, el hecho de estar hablando con una máquina, estar hablando con una persona, es totalmente distinto. Y ahí en lo clínico, en las atenciones clínicas, es muy importante esta alianza terapéutica que yo tengo como psicólogo con el paciente, esta relación, que de hecho cubre un gran porcentaje de la efectividad, perdón, de lo que es la terapia. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí en algún momento nos pueden reemplazar, pero esto ya después de mucho tiempo más. Bien, yo espero que no los reemplacen, porque el tema del contacto humano, desde mi mirada, es súper relevante y necesario, digamos, y eso Exactamente. siempre lo va a ser. Sin duda que la inteligencia artificial va a reemplazar cosas que tienen que ver más con trabajos repetitivos, con temas productivos y todo eso van a ser los primeros, pero bueno, tenemos un tremendo desafío hacia adelante. Vicente, ha sido muy interesante conversar contigo, un gusto conocerte. Y me gustaría primero dos cosas, o sea, para cerrar ya, dos cosas, dejarte el micrófono para que puedas comentar, si crees que me faltó preguntarte algo, quieres comentar algo, es libre de mencionarlo. También indicar alguna red social, me imagino que las personas que están ahí, no sé si colaboras o puedes entregar algunos tips en tus redes sociales, a lo mejor alguien dice, chuta, me gustaría contactarlo, estoy preparando un currículum, ¿cómo lo hago? No sé hacerlo, y a lo mejor te quisiera contactar para que entregues alguna red social donde te puedan ubicar y algún mensaje final ahí a los que están a través de la pantalla. Sí, o sea, como mensaje final respecto a lo principalmente que abordamos en esta entrevista, que sería currículum de entrevista, todo tiene que ser planeado, hay que ser muy estratégico en ese sentido. Si voy a hacer un currículum, como mencioné, como el principal error que se comete, que sea específicamente a lo que yo estoy postulando. Que si yo, por ejemplo, voy a postular a tal parte, poner mi currículum, y si postulo a otra parte, hacerle las modificaciones correspondientes a lo que se requiere en la otra empresa o la otra institución. Muy importante eso. Y a la hora de la entrevista también. Si voy a ir a una entrevista, no ir así sin más, sino que tener una previa preparación, y porque al final eso es lo que disminuye la ansiedad. Y así como tip, que no tiene mucho que ver con la entrevista laboral, pero sí para reducir la ansiedad, la respiración. La Bien. respiración ya es un tema que puede dar para otra entrevista, otras cápsulas, que de hecho lo puede dar alguien más competente que yo, pero el hecho de la respiración y respirar conscientemente, sí, y está evidenciado científicamente que es una técnica, una práctica que ayuda a disminuir la ansiedad. Y yo sé, y también lo he vivido, el tema de las entrevistas laborales producen ansiedad y producen estrés, Sí, por claro. muchos motivos. Está Sí. expuesto a esto. Entonces, como tip, ir preparados, y por otra parte también alguna manera de desestresarme, y lo que yo recomiendo es la respiración. Y sobre redes sociales, bueno, no tengo una cuenta donde yo pueda dar como tips o lo que comunicamos actualmente, pero sí tengo mi correo electrónico y mi número de contacto. Correo electrónico profesional, donde, bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda, o si alguien requiere algún tipo de asesoría, se puede Dan contactar solo tu correo, inmediatamente. no des tu teléfono, solo si quieres Ya, tu correo. perfecto, perfecto. Ya, fantástico.
¿Lo ¿Mm? digo? ¿Lo menciono? Sí, sí, menciona nomás, tu correo solamente. Sí, sí, es ps de psicólogo, ps.vicentemiranda@gmail.com. Perfecto. ps.vicentemiranda@gmail.com. Ahí pueden escribir Exactamente. los que quieran a lo mejor tomar contacto ahí contigo. Vicente, ha sido un agrado desearle a los que están a través de la pantalla interesados Igualmente. en este tema, ¿cierto? Desearles que los que están en busca laboral, en busca de trabajo, los que están recién partiendo a lo mejor con sus con sus primeras aventuras laborales, desearles todo el éxito. A los que están buscando trabajo, desearles también que lo encuentren rápidamente. Y si esto fue un aporte, con eso ya estamos agradecidos, ¿cierto? Para poder mejorar lo que tiene que ver con el currículum, con la entrevista presencial también. Así que agradecer ahí todo tu aporte y la experiencia que tú tienes en ese sentido para la comunidad laguina y para la región de los ríos y todos los que están viéndonos ahí a través de las redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Y nos estamos viendo ahí en Gracias, José. otro capítulo la próxima semana con City Talk, con entrevistados tan interesantes ahí como Vicente Miranda en este día. Muchas gracias. Chao, chao. Vale, muchas gracias. Chao.